docente de la Facultad de Medicina y estoy muy feliz de estar aquí participando con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un manejo perioperatorio del paciente con obesidad. Es un tema muy bonito y sobre todo de mucha controversia en la actualidad, ya que nosotros, la obesidad es una enfermedad o es una patología muy creciente en nuestro medio. Es un factor de riesgo para la aparición de múltiples complicaciones perioperatorias. Es por eso tan importante que el anestesiólogo y todo el equipo quirúrgico esté inmerso en este tipo de patología y todas las consideraciones fisiológicas que tiene el paciente con sobrepeso u obesidad. Entonces, por eso nos hacemos una pregunta y es algo tan importante, una pregunta tan sencilla como ¿el ser gordo es lo peor que un ser humano puede ser? ¿Se han puesto a pensar qué es lo que siente una persona que por enfermedad cursa con un sobrepeso y una obesidad? Eso es peor ser gordo que ser vengativo, envidioso, superficial, vano. Esto lo va a manejar muchos autores y obviamente son palabras de reflexión, sobre todo cuando tenemos un paciente así y nosotros a veces los tratamos hasta despectivamente, porque obviamente consideramos que es un paciente muy especial en el tratamiento anestésico. Entonces, el futuro va a depender de lo que hagamos en el presente. Lo dijo Gandhi y es algo muy importante que vamos a tener en cuenta. Entonces, antes de empezar el tema, vamos a hablar de los conceptos generales que tiene que ver con el tema de obesidad. Y la obesidad, la palabra obesidad viene del latín obesus, que significa un incremento del tejido adiposo a un nivel que va a comprometer tanto el desempeño físico y emocional del individuo, reduciendo de esta manera su expectativa de vida. Y además vamos a hablar que es un problema de salud pública y sobre todo en la actualidad es un reto para el anestesiólogo, llegando a presentar una prevalencia del 13% de toda la población mundial. Entonces estamos hablando de un nivel o de un porcentaje alto, ¿no es cierto? Entonces, esta enfermedad o esta patología sí cada vez está yendo en incremento. Y es así que la obesidad en la actualidad está siendo considerada como una pandemia. Desde el 2010, la Organización Mundial de la Salud cataloga la obesidad como una pandemia. ¿Y a qué se llama pandemia? A la propagación mundial de una nueva enfermedad. Y lamentablemente, les vuelvo a repetir, esta se ha incrementado con el pasar de los años y en la actualidad 1 de cada 3 pacientes llegan a tener sobrepeso. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es la epidemiología de esta enfermedad. La obesidad tiene una alta incidencia a nivel mundial. Alcanza un 13% de toda la población a nivel del mundo. En los Estados Unidos, que es uno de los países con más pacientes con sobrepeso, personas con sobrepeso, se ha incrementado la incidencia hasta un 38.9%, es decir, casi un 40% alcanza de pacientes que tienen sobrepeso y por ende algún grado de obesidad en algún momento de su vida. México ocupa un segundo lugar. En Europa, la obesidad alcanza del 15 al 20%. En el Reino Unido alcanza hasta el 15%, de un 8 al 15%. En Latinoamérica, el país más afectado es Chile, alcanzando el segundo lugar a nivel de Latinoamérica. Y como les decía, en Bolivia, uno de cada 3 personas cuenta con un grado de obesidad o sobrepeso. Esto es algo muy importante que nos tiene que llamar la atención, porque si ustedes se dan cuenta, todas las personas, 1 de cada 3 es un porcentaje muy alto. En Bolivia no tenemos referencia estadística propiamente dicha, pero la OMS lo ha marcado como 1 de cada 3 personas. Antes de seguir, vamos a empezar a definir criterios básicos para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de obesidad. Vamos a sacar primero qué es el peso ideal
¿Y qué es el índice de masa corporal para poder entender? Nosotros hablamos de peso ideal a una fórmula que saca talla menos X, donde X va a ser para la mujer una constante de 105 y para el varón una constante de 100. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente o una persona con una talla de 1,60 centímetros, vamos a hacer 160, 160 menos X, si fuera una mujer, 160 menos 105, esa persona de esa talla para 1,60 debería pesar 55 kilos. Eso cuando nos referimos al peso ideal. Pero cuando vamos a hablar de obesidad, nosotros vamos a tomar en cuenta el índice de masa corporal. ¿Y qué es el índice de masa corporal? Es una valoración que se va a sacar a través de una fórmula donde vamos a tomar en cuenta el peso en kilogramos sobre la estatura en metros al cuadrado. Es decir, un paciente que pesa, por ejemplo, 60 kilos y tiene una estatura de 1,60, multiplicamos 1,60 por 1,60, que vendría a ser la estatura en cuadrados, y dividimos el peso entre lo que sale de ese resultado de la multiplicación. Y nos va a salir 23. El índice de masa corporal en ese paciente de 60 kilos, de 1,60 de altura, va a ser 23. Y si nos vamos al cuadro, esto nos va a decir que 23 estamos hablando de un peso normal. Entonces, para hablar de obesidad, nosotros tenemos que hablar primero de esta clasificación que la va a definir la Organización Mundial de la Salud desde el 2000, desde muchos años, pero esta es la última clasificación que sacó el 2019, donde marca menos de 18 de índice de masa corporal, estamos hablando de bajo peso. De 18.5 a 24.9 hablamos de un peso normal. De 25 a 29.9 hablamos de sobrepeso o proobesidad. De 30 a 35 vamos a hablar de 30 a 34.9 vamos a hablar de una obesidad grado 1, de 35 a 39.9 una obesidad grado 2, de 40 a 49 una obesidad grado 3 o llamada obesidad mórbida, con ya todas las connotaciones que vamos a ver a continuación. De 50 a 69 una obesidad supermórbida y gracias a Dios en nuestros países no tenemos esta clasificación o no alcanzamos a personas con esto de mayor de 70 de índice de masa corporal de una ultra obesidad. En Estados Unidos, todas las personas que cursan con sobrepeso o algún grado de obesidad nos alcanzan arriba de 35 de índice de masa corporal, es decir, una obesidad grado 2, una obesidad mórbida, supermórbida y gente con ultra obesidad. Bien, entendiendo estos índices de masa corporal y estas clasificaciones previas, nosotros también tenemos otras cosas que hay que tomar en cuenta para definir a un paciente si tiene sobrepeso, obesidad o es un paciente normopeso. Y tenemos que tener en cuenta la proporción de grasa corporal. ¿Qué es esta proporción de grasa corporal? Es la cantidad de grasa que tiene el cuerpo en relación a la superficie corporal. Y tenemos parámetros. La mujer, por ejemplo, va a tener una proporción de grasa corporal de 20 al 30%. Los hombres, la proporción es menor, alcanza del 18 al 25%. Los deportistas van a tener más masa magra que grasa, van a tener del 10 al 12%, y obviamente un paciente maratonista va a alcanzar solamente una proporción de grasa corporal del 7%. Esto también es importante el momento que nosotros vamos a hacer las mediciones o las valoraciones en un paciente con sobrepeso. Y aparte de todas estas cosas, tenemos otras valoraciones u otras mediciones que tenemos que hacer, y estos son la circunferencia de cintura y la circunferencia de cuello. Cuando nosotros vamos a estar frente a un paciente con sobrepeso u obesidad, no podemos dejar de hacer estas mediciones. Una de ellas es la circunferencia de cintura. Y esta circunferencia se va a medir a nivel del ombligo, como se ve con una cinta métrica, como se ve en la pantalla, ¿sí? En la imagen que tenemos. Y manejamos
que arriba de 88 centímetros estamos hablando ya de una variabilidad de sobrepeso para las mujeres y para los varones mayor a 102 centímetros. Este valor es muy importante para que tengamos en cuenta la clasificación de este índice de masa corporal. La circunferencia del cuello es algo que a nosotros como anestesiólogos nos llama la atención y es un punto rojo en el que sí nos detenemos. Porque como vamos a ver más adelante, esta circunferencia del cuello que se tiene que medir en un paciente obeso tiene que ver mucho con la dificultad en la colocación de un tubo endotraqueal o en la intubación manejando un paciente con vía aérea difícil. La circunferencia del cuello la vamos a manejar arriba de 35 centímetros, hablamos de un sobrepeso para mujeres y para el varón arriba de 41 centímetros. ¿Sí? Estos parámetros son bien importantes que vamos a ir recordando para seguir avanzando con el tema. Entonces, vamos a hacer las valoraciones previas de las que hemos mencionado y que nos interesa saber o poder manejar al paciente en conjunto. ¿Sí? El anestesiólogo trabaja con un equipo quirúrgico. Este equipo quirúrgico es su cirujano, es el equipo de enfermería y cuando hablamos de un paciente con sobrepeso u obesidad, tendríamos que estar hablando del neumólogo, del cardiólogo, del nutricionista. Todos estos parámetros son muy importantes y obviamente vamos a tener que tomar en cuenta muchos otros factores. Tendremos que dividir este tratamiento en un manejo preoperatorio, un manejo intraoperatorio y un manejo posoperatorio. ¿A qué nos referimos con el manejo preoperatorio? El manejo preoperatorio, la mayoría de los pacientes obesos que van a ir a cirugía no tienen una patología de base crónica bien significativa. No tienen. Están gorditos, pero puede ser que no sean hipertensos, que no sean diabéticos, etc. Entonces, esto nos va a favorecer de que el paciente no pueda tener mucho riesgo, pero si él tiene otras patologías asociadas, sí nos va a generar un riesgo importante perioperatorio. Y para eso, obviamente, se ha validado diferentes escalas de estratificación. Estas escalas de estratificación, como es el OS-MRS, que significa escala de estratificación de riesgo de mortalidad quirúrgica en un obeso, son siglas en inglés. Esta nos va a ayudar a saber cuánto de mortalidad podría tener teniendo en cuenta diferentes parámetros. Y para eso toma factores de riesgo y les va a dar puntaje. Estos factores de riesgos puesta, perdón, en este score va a ser, por ejemplo, que el paciente tenga un índice de masa corporal mayor a 50. Es decir, que sea un paciente con obesidad mórbida, arriba de obesidad mórbida, ¿no es cierto? De acuerdo a la clasificación que hemos visto previamente. Que el paciente sea hombre, tiene un puntaje de 1. Que el paciente sea mayor de 45 años, tiene un puntaje de 1. Que el paciente haya cursado o esté cursando con hipertensión, también le da un puntaje de 1. O que tenga factores de riesgo de trombosis venosa profunda. Y dentro de este riesgo de trombosis venosa profunda, también tenemos otros parámetros a tomar en cuenta. Estos son una trombosis venosa previa, es decir, que tenga un antecedente de una trombosis venosa previa. Que tenga trastornos de la respiración del sueño, es decir, un síndrome de apnea obstructiva del sueño que vamos a ver adelante, o que tenga una hipertensión pulmonar. Todos estos parámetros como factores de riesgo van a tener puntaje. ¿Para qué me sirve saber que tiene un puntaje de 1 o no tiene? Me va a servir para saber que de acuerdo a esto yo voy a tener mayor mortalidad o menor mortalidad. Y de acuerdo a eso tenemos una clasificación. ¿Y cuál es esta clasificación de esta escala de estratificación? Que las va a clasificar en 3 clases. Puede ser una clase A, puede ser una clase B o una clase C. La clase A me va a marcar cuando este puntaje de esta escala que acabamos de hablar va a marcar de 0 a 1 punto. En este, de 0 a 1 punto, voy a poder tener un riesgo de mortalidad del 0,2 al 0,3%, es decir, un riesgo bajo.
que no me debería de preocupar. Una clase B va a marcar un puntaje de 2 a 3 puntos. Tomando en cuenta los anteriores parámetros, 2 a 3 puntos me va a marcar un riesgo de mortalidad de 1.1 a 1.5. Una clase C me va a marcar un puntaje de 4 a 5 puntos, aumentando mi mortalidad del 2.4 hasta el 3%. Acá sí me tengo que preocupar, aunque los niveles, los porcentajes son bajos, estamos hablando ya de una cantidad mayor, ya no de menos de una persona, ¿sí? Estamos hablando ya de un 3% que puede ocasionar muerte, no complicaciones, sino muerte en este paciente que va a ser sometido a una cirugía o va a entrar al quirófano. Entonces, obviamente voy a tomar en cuenta mucho todos los pacientes de acuerdo a la clasificación de índice de masa corporal que yo llevo. Perdón. Ay, no quiere papar. Ok. Entonces, hemos visto la estratificación del riesgo de mortalidad y ahora otra cosa importante que el anestesiólogo hace en este tipo de pacientes en la fase preoperatoria es la evaluación respiratoria. ¿Por qué hacemos la evaluación respiratoria? Porque el paciente con obesidad me va a provocar una disminución, su patología me va a provocar una disminución de las capacidades pulmonares. La capacidad funcional residual está disminuida, la capacidad pulmonar está disminuida. Y sobre todo, si este paciente se asocia a un síndrome de apnea obstructiva del sueño o síndrome de hipoventilación, voy a tener problemas. Entonces, es importante para el anestesiólogo hacer un cuestionario para saber cómo va a ir esta evaluación respiratoria y de acuerdo a eso clasificar a mi paciente preoperatoriamente. Y hay múltiples cuestionarios, hay el cuestionario de Las Vegas, este cuestionario de Stop Bank que vamos a utilizarlo nosotros, que su acrónimo son las palabras iniciales, por eso se llama Stop Bank. ¿Y a qué se refiere este cuestionario? Por ejemplo, vamos a preguntar, es una hoja que nosotros vamos a ir tiqueando de acuerdo a las preguntas que tenemos. Y preguntamos, por ejemplo, ¿tiene ronquidos? La S es de ronquidos. Estas son palabras en inglés. ¿Tiene ronquidos? Y preguntamos al paciente, ¿usted ronca fuerte? ¿Se escucha el ronquido incluso tras cerrar la puerta? Si te dice sí, hacemos un puntaje de 1. Si te dice no, es el puntaje de 0. Entonces, cada parámetro del que vamos a hablar tiene un puntaje de 1. Entonces, los ronquidos, si usted ronca alto. La fatiga o el cansancio. ¿Usted se siente cansado o somnoliento durante el día? ¿O al día siguiente, cuando se levanta, se duerme donde sea? Es otra pregunta importante para saber si estamos cursando con algún síndrome respiratorio propio de la obesidad. Observación es otro punto importante. Y le preguntamos al paciente, ¿alguien le ha observado una pausa respiratoria durante su sueño? ¿O ha visto que se está ahogando cuando está durmiendo? Es otro punto a favor para poder saber cómo es la evaluación respiratoria. La presión arterial es otro parámetro importante y preguntamos, ¿usted es hipertenso o se trató en algún momento con hipertensión arterial? El índice de masa corporal es la B, es el índice sobre todo si tiene mayor de 35. Es otro parámetro importante a preguntar. La edad, si sobre todo el paciente es por encima de los 50 años. El cuello, aquí volvemos a tocar lo que habíamos hablado antes. La circunferencia del cuello es un parámetro muy importante a tomar en cuenta. Y circunferencia por arriba de 40 centímetros nos llama la atención. 41 para la mujer y arriba de 43 en el varón. Y por último, el sexo o género. Es más predominante en el varón y obviamente si es sexo masculino me marca un puntaje de 1. Entonces estamos hablando de 8 parámetros que cada uno vendría a contar con 1, 1, 1 de 8 puntos. Entonces una puntuación mayor o igual a 5
de estos 8 puntos, me va a indicar un riesgo significativo de complicaciones cardiovasculares y respiratorias perioperatorias. Entonces, si yo voy a tener un cuestionario de Stop Bank de por lo menos 5 igual o arriba de estos, me debo de preocupar y tendré que tener mucho más cuidado con este tipo de pacientes. Entonces, cuando nosotros hablamos de la evaluación respiratoria, es importante también que a este paciente con sobrepeso u obesidad tenga un examen de ventilación o de capacidad pulmonar. Y es por eso que decimos que el paciente obeso va a cursar con una enfermedad respiratoria restrictiva. ¿A qué se va a deber esto? A la sobrecarga de peso que tiene el paciente. Esta va a afectar hacia la musculatura y a la caja torácica. Entonces, los músculos que tenemos en la caja torácica están completamente invadidos de grasa y estos no permiten que haya distensibilidad. La distensibilidad de la caja torácica va a disminuir y va a hacer que tanto la capacidad pulmonar total, la capacidad inspiratoria, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratoria y la capacidad residual funcional estén completamente bajas o disminuidas en relación a un paciente normopeso, es decir, de peso normal, que no va a tener estas alteraciones. Estoy teniendo problemas para cambiar, permítanme un ratito. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta con un paciente obeso son las condiciones médicas que están asociadas a esta. El paciente obeso puede tener un síndrome metabólico asociado, puede tener enfermedades cardiovasculares asociadas, enfermedades endocrinas, gastrointestinales, genitourinarias y respiratorias, que son las más importantes de las que acabamos de hablar. Cuando hablamos del síndrome metabólico, nos referimos a un paciente que por el sobrepeso y la obesidad va a cursar con otras patologías asociadas. Y estas sobre todo son la hipercolesterolemia, ¿sí? El aumento a la resistencia de la insulina, la diabetes y una obesidad central. ¿Qué significa una obesidad central? Una obesidad de la parte central del cuerpo. Cara, tórax y abdomen, sobre todo. En este tipo de pacientes se va a acompañar un síndrome metabólico que va a alterar todas las funciones que puede tener el paciente normal. También hablamos de relaciones de enfermedades asociadas a la obesidad como cardiovasculares, porque el paciente que está con aumento de peso u obeso va a tener una hipertensión arterial, puede tener una enfermedad coronaria, puede tener arritmias, puede tener una muerte súbita, que es una de las causas que produce muerte súbita, puede tener tromboembolia pulmonar, puede tener trombosis venosa profunda o puede tener shunts pulmonares por los cortocircuitos que se ocasionan por la alteración, el intercambio gaseoso que hay por la mala compliance que tiene el paciente a nivel pulmonar. A nivel endocrino se puede asociar con diabetes nuevamente, que también tiene que ver con el síndrome metabólico, con la enfermedad de Cushing o con pacientes con alteraciones hormonales de la hormona tiroidea, como el caso del hipotiroidismo. A nivel gastrointestinal, estos pacientes con obesidad van a tener problemas gastrointestinales como enfermedad por reflujo gastroesofágico, pueden tener hernias hiatales por incompetencia del istmo, pueden tener litiasis vesicular por la acumulación de grasa y obviamente de sales biliares. A nivel genitourinario pueden tener incontinencia urinaria. ¿Por qué? Por la relajación de la musculatura y la compensación de grasa en las zonas que deberíamos tener músculo y tenemos grasa. Esta sería una causa de incontinencia urinaria. Y por último, las respiratorias, como es el síndrome de apnea obstructiva del sueño o el síndrome de hipoventilación obstructiva o una enfermedad pulmonar restrictiva, que es lo que más nos preocupa a nosotros en el ámbito de quirófano y de anestesiología.
Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del síndrome de obstrucción, ¿a qué se refiere o por qué se produce este síndrome de obstrucción? Todos los músculos del cuerpo se van a relajar cuando uno duerme, ¿sí? Incluyendo los que ayudan a mantener las vías respiratorias. Entonces, ¿qué pasa? Este paciente, normalmente, la parte superior de la garganta, es decir, de la parte superior de la cabeza, van a mantener la boca normalmente suficiente, más o menos abierta para poder permitir la entrada y salida de oxígeno y dióxido de carbono cuando uno está durmiendo y respirando. ¿Qué pasa con el paciente que va a tener obesidad? Cuando el paciente es obeso y toda la grasa que tenemos en la parte del cuello y de la cara y de la boca, de todas las estructuras internas, cuando uno duerme se relaja. ¿Y eso qué va a producir? Que la lengua se caiga y produzca una obstrucción. Y al producirse la obstrucción va a producir una apnea. Entonces, este paciente que va a tener el sobrepeso y la obesidad me va a producir apnea. ¿Sí? Y al producirse apnea, el paciente va a empezar a roncar. Hace una pausa de respiración y luego empieza el ronquido. Esta es la fisiopatología del paciente que va a producir apnea o hipopnea en un paciente con obesidad. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones anestésicas que tendríamos que tener en este síndrome de apnea obstructiva del sueño? Es importante que los pacientes reciban terapia de CPAP. ¿Qué es el CPAP? Es la presión positiva en la vía aérea de forma continua. Se realiza a través de una máscara, es como una máscara que viene en la cara que le está dando presión positiva continua para que esos pulmones y esos alveolos estén funcionando y estén permitiendo la entrada y salida de óxido y dióxido de carbono de forma sincrónica. Entonces, en este tipo de pacientes que tenemos alteraciones de apnea obstructiva del sueño, el CPAP deben continuarse. Si no, hasta el día de la cirugía, si acaso el paciente no lo tiene instaurado y es una cirugía programada, el tratamiento debe instaurarse 4 a 6 semanas previas del procedimiento programado, es decir, con tiempo para que ese pulmón vaya reaccionando, sobre todo a las fases de apnea que el paciente presenta por la patología de base que tiene. Si la cirugía es una cirugía de emergencia, podemos manejar tanto el CPAP dentro de quirófano o el BiPAP. ¿Qué es el BiPAP? Es lo mismo, solamente en 2 niveles. Utilizamos a nivel de la nariz y a nivel de la boca la presión positiva en vía aérea por 2 cánulas. A eso se refiere el BiPAP, manejando presiones. Cuando la máquina es una máquina de ventilación, pero no invasiva, que me va a ayudar a respirar y va a manejar presiones no altas. Por ejemplo, el BiPAP me va a manejar presión de 12 milímetros de mercurio y me va a manejar presión positiva al final de la expiración, que es el PIP. Normalmente tenemos un PIP intrínseco en el cuerpo, es de 3 a 5. Entonces, en el paciente obeso, ese PIP está alterado. Entonces, yo debo manejar este PIP entre 4 a 6 y en pacientes que están un poco más comprometidos, incluso puedo manejar PIP más alto. Y eso es muy importante. ¿Para qué? Para que yo prepare a mi paciente, sobre todo para el momento de la inducción. ¿Qué va a pasar en el momento de la inducción? Vamos a producir una depresión de todos los reflejos normales del paciente y eso me va a complicar. Lo vamos a ver más adelante. Otro síndrome importante que tenemos que ver es el síndrome de hipoventilación. ¿Y a qué se refiere este síndrome de hipoventilación? El síndrome de hipoventilación es cuando el paciente tiene una respiración deficiente que va a llevar a niveles de oxigenación bajos y niveles de dióxido de carbono alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un intercambio malo, en desequilibrio, entonces el paciente va a ir acumulando CO2. ¿Y qué va a pasar con este paciente? Va a tener múltiples alteraciones y sobre todo me va a dar, por ejemplo, frecuencias respiratorias bajas desde el nivel central.
me va a dar cambios restrictivos a nivel pulmonar, me va a dar hipertensión pulmonar, me puede dar hipoxemias e hipercardias. A nivel de la vía aérea, este paciente con síndrome de hipoventilación es un potencial de dificultad, es un potencial paciente con problemas de dificultad en la vía aérea. Y obviamente me va a producir una apnea obstructiva del sueño. A nivel cardiovascular, ¿qué me va a producir? Una falla cardíaca congestiva y me puede producir una enfermedad coronaria. Y también puede tener otros factores importantes como dificultad en la posición, sobre todo por el peso exagerado que tiene el paciente, y obviamente va a ser un paciente con dificultad en el acceso venoso. ¿Qué quiere decir eso? Que es un paciente que hasta para ponerle un suero, yo voy a tener problemas, porque es un paciente gordito que no se ve las venas. Normalmente buscamos colocar un acceso venoso en lo que es el antebrazo, pero en este tipo de paciente buscamos el brazo, buscamos el cuello, buscamos los pies, porque son lugares donde más o menos podríamos encontrar un acceso venoso accesible. Entonces, este tipo de paciente que tiene además otras alteraciones, sí me van a traer problemas anestésicos importantes. El síndrome de hipoventilación que está asociado a la ventilación, es importante que nosotros hagamos estudios previos con este tipo de paciente. Debemos realizar pruebas de retención de CO2, porque como estamos diciendo, estos pacientes retienen CO2. Entonces, el paciente va a tener hipoxemia. Se debe hacer electrolitos séricos y gases arteriales, sobre todo si la cirugía es de un riesgo moderado o alto, de acuerdo a lo que ya hemos visto previamente. Es obligatorio hacer un ecocardiograma. ¿Para qué? Para poder ver si no hay esas alteraciones cardiovasculares que hemos mencionado, si no hay los problemas pulmonares que acabamos de ver, como son la restricción pulmonar, como son los shunts o cortocircuitos pulmonares con hipertensión pulmonar. Todo eso es muy importante. Los asociados al síndrome de apnea obstructiva del sueño e hipertensión los vamos a encontrar en este grupo de pacientes, y este grupo de pacientes son sensibles a una depresión respiratoria. Es muy importante tener mucho cuidado con el uso de benzodiazepinas y opioides, que los manejamos nosotros todo el tiempo. Y obviamente este paciente que inicialmente tiene un síndrome de hipoventilación, va a ser muy difícil el destete de la máquina. ¿Qué quiere decir eso? El que salga de mi máquina de anestesia y lo pueda extubar y lo pueda pasar a una sala normal. En este paciente que tiene este síndrome de hipoventilación, yo tengo que hacerlo paulatinamente y con muchas otras consideraciones que vamos a ver a continuación, de qué cuidados yo debo de tener en este paciente para evitar estos síndromes de hipoventilación con consecuencias de hipoxemia y retención de CO2. ¿Qué otra cosa es importante en el paciente obeso? Debemos valorar siempre la vía aérea. ¿Y a qué nos referimos con valorar la vía aérea? En todos los pacientes que van a ser sometidos a procedimiento quirúrgico anestésico, se hace una valoración preoperatoria tomando en cuenta valores predictivos de vía aérea difícil, ¿sí? Donde está Mallampati, Patil-Aldrete, Bilhaus-Doré, etcétera. Múltiples parámetros que nos ayudan a saber más o menos que el paciente va a ser fácil o difícil de intubar. Sin embargo, en este paciente obeso, esta valoración debe ser mucho más exhaustiva. La evaluación preanestésica definitivamente es indispensable, sea una cirugía programada, sea una cirugía electiva o de emergencia. La valoración del grado de obesidad y la circunferencia del cuello es muy importante para el anestesiólogo. ¿Por qué? Porque se dice que el riesgo de vía aérea difícil aumenta 1.13 veces por cada centímetro de aumento de la circunferencia. Si bien habíamos hablado previamente que para la mujer arriba de 41 nos debe preocupar y para el varón arriba de 43, si este paciente tiene 45, 48,
Imagínense cuántos centímetros estamos aumentando, lo multiplicamos por 1.13, estamos hablando de 30, del 40% más de dificultad para poder realizar una intubación. Y obviamente, por ende, un procedimiento anestésico. Entonces, es muy importante ver el grado de obesidad que tiene el paciente y la circunferencia del cuello. Debemos disponer con dispositivos de vía aérea, sobre todo supraglóticos, mascarillas faciales, mascarillas laringeas, videolaringoscopios, fibrobroncoscopios, que son materiales de intubación difícil propios para un paciente con obesidad. El paciente con obesidad es considerado un paciente de intubación difícil, ¿sí? No se olviden eso, es un paciente considerado como intubación difícil. Y obviamente debemos contar con un equipo y personal idóneo. Siempre va a ser bueno contar con otro profesional al lado, si es otro anestesiólogo mejor. El manejar al paciente en conjunto, con ayuda tanto del cirujano, el personal de enfermería y otro anestesiólogo que te pueda ayudar en algún momento, es sumamente importante y determinante para evitar complicaciones posteriores. Es importante saber si este tipo de pacientes podrían ser sometidos a un procedimiento ambulatorio. Sí, en la actualidad, con todos los protocolos ERAS que estamos manejando, con el tipo de procedimientos, con el COVID, donde el paciente no quiere venir y quedarse en el hospital, y además asociado a que este paciente tiene múltiples alteraciones alrededor de él por el sobrepeso, obviamente va a tener mayor probabilidad de permanecer más días en un hospital. Entonces, cuando manejamos una cirugía ambulatoria, esta va a tener características importantes. ¿Y de qué va a depender? De una valoración individualizada. Todo paciente con sobrepeso u obeso es un mundo aparte. Todos tienen características propias. No hablamos de un paciente obeso y decimos, no, este paciente obeso tiene síndrome de apnea obstructiva, tiene síndrome metabólico, tiene hipertensión. No. Independientemente, cada paciente puede o no tener otras alteraciones. Puede ser solamente el sobrepeso, que conlleva muchas patologías, sí, que conlleva muchas complicaciones, sí, pero no todos los pacientes tienen asociadas otras enfermedades grandes. Entonces, toda la valoración debe ser individualizada. Debemos de ver estas comorbilidades que acabo de decirles, ¿sí? Saber si es diabético, saber si es hipertenso, si tiene algún problema de respiración, si le cuesta dormir o se ahoga. Si cuando está comiendo se atora. Todas estas cosas son bien importantes para hacer, y definitivamente el paciente no puede irse a la casa. El tipo de anestesia es otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta. La mayoría de los artículos revisados nos dicen que la mejor anestesia para un paciente obeso es una anestesia regional. Sin embargo, hay procedimientos que no pueden hacerse con anestesia regional y yo tengo que intubarlos, tengo que dormirlos, tiene que ser una anestesia general. Entonces, en ese tipo de pacientes tendremos que ver otras consideraciones. El tipo de cirugía también es importante, si es una cirugía corta, una hernia, qué sé yo, una fractura, algo que él pueda manejarse e irse a su casa, sería lo mejor. Y los cuidados postoperatorios van a ser iguales, tanto como que se quede o como que se vaya de alta. Siempre hay que tener en cuenta y dar todas las explicaciones necesarias para que el paciente evite tener problemas posteriores y tenga que reingresar al hospital. ¿Qué tipo de anestesia vamos a dar? ¿O qué es lo que nos interesa saber? En lo posible, les decía, la anestesia regional, sobre todo si el paciente tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Obviamente, dependiendo de qué tipo de cirugía le van a hacer. Si es una cirugía de medio cuerpo para arriba, cirugía alta, obviamente voy a tener más problema para darle una anestesia regional. La anestesia neuroaxial, es decir, bloqueos peridurales, bloqueos de plexos, etcétera, bloqueos de nervios periféricos, ecoguiados, en la actualidad son una de las
de las técnicas más utilizadas y más queridas en este tipo de pacientes. Ahora con el ultrasonido o con el ecógrafo, todas estas técnicas son mucho más fáciles y obviamente de gran ayuda en este tipo de pacientes. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de medicamentos vamos a usar y las dosis van a ser iguales o muy similares al paciente que no es obeso o un paciente de un peso normal. Debemos de evitar las sedaciones. Y si los vamos a hacer, tiene que ser una sedación con mínimas dosis. ¿Por qué? Porque hemos dicho que este paciente con sobrepeso va a tener alteraciones respiratorias, independientemente de que él tenga o no tenga síndromes de obstrucciones o de apneas o de hipopneas. Entonces, este paciente va a tener mucha musculatura en el tórax que le va a dificultar la movilidad torácica. Entonces, tratamos de evitar la sedación. Y si lo hacemos con medicamentos completamente diferentes que vamos a ver ahorita. La anestesia general va a ser de acuerdo al procedimiento y obviamente a la seguridad de la ventilación. Tenemos que tener la seguridad de que voy a poder intubar a ese paciente, de lo que voy a poder ventilarlo y que no voy a tener problemas con este paciente el momento que voy a empezar mi inducción anestésica. Es decir, el momento que voy a intubar, el momento que voy a iniciar mi procedimiento anestésico. La farmacología en el paciente obeso, de acuerdo a todos los medicamentos que nosotros usamos, están alteradas. Tanto la farmacocinética y la farmacodinamia de todos los medicamentos que utilizamos están alterados. Los volúmenes de distribución están afectados. ¿Por qué? Porque hay mucha grasa. Entonces, por mayor proporción de tejido graso, estos volúmenes de distribución están completamente alterados. La eliminación de estas drogas están aumentadas. Entonces, el aclaramiento renal también está aumentado. ¿Para qué? Para que pueda aumentar el flujo sanguíneo renal y de esta manera mejorar la tasa de filtración glomerular y que el medicamento actúe y se elimine de la misma manera que en un paciente normopeso. ¿Qué fármacos debemos de tener cuidado y debemos saber si vamos a manejar a un peso ideal, que hemos visto inicial, o a un peso real? Tenemos diferentes fármacos que se utilizan en anestesia, donde tenemos inductores del sueño, tenemos relajantes neuromusculares, tenemos narcóticos. Por ejemplo, al peso real, es decir, al peso que realmente tiene el paciente, podemos manejar hipnóticos como el propofol, como el midazolam. Podemos manejar relajantes de acción ultra cortas, como la succinilcolina, o de acción de moderada o rápida acción, como es el cisatracurio y el atracurio. Y los narcóticos, como el fentanil y el sulfentanil, también se manejan a pesos reales. Sin embargo, otros medicamentos se manejan a peso ideal. ¿Como cuáles? Como los barbitúricos, por ejemplo, el tiopental, que son medicamentos que casi ya no los utilizamos, pero todavía están en circulación. Estos se manejan al peso ideal. Otros relajantes, como son los de acción intermedia, becuronio, rocuronio, los manejamos con peso ideal. Y el remifentanil, que es uno de los narcóticos que utilizamos mucho en el mantenimiento del paciente con anestesia general, también se utiliza en peso ideal. Entonces, esto es muy importante para que nosotros sepamos escoger y sepamos ver qué es lo mejor para el paciente y yo pueda evitar complicaciones posteriores. Entonces, todo esto que hemos visto inicialmente, estamos hablando de un manejo preoperatorio. Ahora nos vamos al manejo intraoperatorio. Perdón. Entonces, el manejo intraoperatorio. Vamos a ver primero la supervisión del paciente. ¿Qué vamos a ver? Si ustedes se fijan, esta imagen es muy clásica de todo lo que pasa con un paciente con una obesidad mórbida. Tenemos el anestesiólogo, tenemos equipo de enfermería, tenemos estudiantes, el equipo quirúrgico conformado por el cirujano ayudante, ¿sí? Todo el equipo alrededor del paciente. Obviamente siempre tomando en cuenta los parámetros básicos de monitorización, ¿sí?
la presión arterial, tendremos que buscar un manguito adecuado que vaya de acuerdo al cuerpo del paciente, ¿sí? Saturación de oxígeno, tendremos que tener oxígeno por puntas nasales o flujos CPAP, dependiendo la patología o el índice de masa corporal del paciente. Todo tenemos que tener a la mano. Contar con materiales de intubación difícil, materiales supraglóticos, que me ayuden en algún momento que yo no pudiera intubar. Después debemos de ver el posicionamiento. ¿A qué se refiere el posicionamiento? A la forma como vamos a colocar nosotros al paciente en esa camilla en la que va a permanecer de forma horizontal. ¿Qué va a pasar con este paciente? Cuando el paciente se acuesta, todas las estructuras que tienen intraabdominales se van hacia arriba y de por sí el paciente no puede respirar. Entonces, ¿cuál es el posicionamiento ideal? El paciente con la cabeza elevada. Vamos a ver enseguida cómo. Y la premedicación, de preferencia, no vamos a hacer premedicación con sedantes, como lo hemos dicho anteriormente, pero tendremos que utilizar, por ejemplo, medicamentos antirreflujo, medicamentos tal vez con leve acción sobre las secreciones salivales para mejorar la protección que nosotros quisiéramos en este paciente que vamos a darle anestesia. La posición del paciente para la intubación, ¿cómo va a ser? La posición de rampa, que se llama así. ¿A qué se refiere? A la alineación que vamos a tener entre el conducto auditivo externo y el hueco supraesternal que tenemos. Vamos a ver en una imagen enseguida. Podemos lograrlo a través de unas almohadas, ¿sí? En la cabeza o en la parte de los hombros, o sueros o frazadas, lo que tengamos para elevar, que tenga una posición semisentada. Aquí se ve mejor un poquito en la imagen que tenemos a la izquierda. Lo que tenemos que hacer es alinear este eje que viene entre el conducto auditivo externo y la región supraesternal. Tiene que estar completamente recta. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Con dispositivos que se pueden poner en la cabeza y en la región de los hombros. Si ustedes se fijan en la parte derecha de la diapositiva, encontramos triángulos que se dibujan en la diapositiva, que es la forma adecuada para posicionar a un paciente obeso. ¿Para qué? Para evitar estas complicaciones respiratorias que el paciente va a tener. Entonces, es la posición de rampa. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a iniciar la inducción. ¿Y qué es la inducción? Es el iniciar la anestesia con medicamentos para que se produzca una hipnosis en mi paciente, una relajación y un narcótico y una narcosis para poder realizar la intubación. Entonces, la inducción la vamos a hacer primero, vamos a utilizar la preoxigenación con un PIP manual. ¿Qué quiere decir eso? Con una máscara y darle presión positiva al paciente a través de una mascarilla facial, o darle una ventilación no invasiva, como decíamos hace rato, a través de un CPAP, que es la presión positiva en vía aérea de forma continua. La posición debe ser sentada o semisentada. Debemos de disminuir el tiempo de apnea al máximo, es decir, evitar que el paciente no respire, porque este paciente obeso tiene un tiempo de apnea seguro muy bajo. El tiempo de apnea seguro en un paciente normal puede ser arriba de 5 minutos. En este paciente tenemos 2 minutos como tiempo de apnea segura. Entonces debemos limitar este tiempo de apnea al máximo utilizando oxígeno al 100% con una cánula nasal, aparte de la mascarilla o el CPAP que le vayamos a dar. Y como les decía hace rato, debemos abordarlo de a 2 manos. ¿Qué quiere decir eso? Con la ayuda de otro profesional. ¿Cuáles son las estrategias que podríamos hacer para disminuir los riesgos respiratorios, que es lo que más nos preocupa en un paciente obeso? Debemos evitar la anestesia general y sedantes mientras se pueda, mientras el procedimiento y el cirujano me lo permita. Debemos utilizar fármacos de acción muy corta, que se eliminen rápido y que permitan que el paciente recupere su estado de conciencia lo más pronto posible y me ayude en el despertar.
Debemos manejar monitores de profundidad anestésica. Podemos manejar un BIS, una espectrofotometría. Todo esto nos va a ayudar a saber hasta dónde puedo poner medicamentos o me estoy pasando y simplemente debo manejar a dosis de peso ideal y no de peso real. Debemos monitorear la relajación neuromuscular a través de monitores que los utilizamos los anestesiólogos, como es el tren de 4, que nos van a dar monitoreo clásico de la relajación, para ver si necesito aumentar relajante o no. Y obviamente ver que ese relajante haya pasado y yo pueda despertar a mi paciente sin tener efectos residuales de este medicamento en el cuerpo de mi paciente obeso. Debo manejar una analgesia multimodal, libre de opioides, es lo ideal. Esta sería una estrategia ideal para evitar complicaciones perioperatorias. Esto es lo actual. Esta analgesia multinodal libre de opioides está en todos los protocolos actuales, está en el protocolo ERAS también. ¿Por qué? Porque va a evitar que mi paciente vomite, va a evitar que mi paciente no respire bien, que tenga periodos de apnea, hipopnea o desaturación. Entonces sería la mejor. ¿Cómo vamos a manejar? Con analgésicos potentes, con bloqueos regionales, con anestésicos locales. La cabeza debe estar hiperextendida, sobre todo el momento del despertar, y les vuelvo a repetir, en posición semisentada o sentada. Y obviamente monitorizando constantemente la saturación de oxígeno, sobre todo en el postoperatorio. Entonces, ya lo he intubado, ya mi paciente ha pasado mi fase de inducción, voy a iniciar mi fase de mantenimiento. ¿Cómo lo voy a mantener? A través de agentes anestésicos. Está en controversia si los agentes endovenosos como el TIVA, que son anestesia intravenosa total, es adecuada para el paciente. Hay muchos artículos que mencionan que de preferencia debemos evitarlos. Y los que más debemos utilizar son los inhalatorios halogenados. Y en este caso tenemos al desflorano y al sevoflurano, que son los anestésicos inhalatorios más utilizados, porque no se van a depositar en la grasa como los otros, como el isoflurano, el alotano, etcétera, que sí me van a provocar acumulación de este medicamento en la grasa corporal que tiene el paciente con sobrepeso u obeso. La extubación o el despertar del paciente es una fase muy crítica en el paciente con obesidad. El paciente debe estar semisentado, debe estar despierto. El paciente que tenga un síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño debe despertar aparte con una cánula nasofaringia, una cánula en la nariz, de la nariz hacia la hipofaringe, que evite que haya obstrucción al despertar. Debemos despertar al paciente de la mejor manera que podamos disminuir el trabajo de la ventilación. El paciente obeso respira rápido, pero sus respiraciones son superficiales. Y si yo hago que este paciente que está respirando rápido al despertar y superficial se canse, voy a tener problemas. Entonces, este trabajo de ventilación no debe estar disminuido. Yo debo de ayudar con diferentes cosas como el CPAP, como el oxígeno, con la mascarilla que puedo tener en la cara para que el paciente no haga mayor esfuerzo de lo necesario. Y obviamente voy a tomar en cuenta criterios de extubación estándar, es decir, que mi paciente esté casi despierto y despierto si está mucho mejor, sobre todo en el paciente obeso, que tenga volúmenes corrientes que manejen de 6 a 8 mililitros, que tenga una frecuencia arriba de 8 a 12 o 15 respiraciones por minuto, que tenga los parámetros hemodinámicos normales. Es decir, no esté hipertenso, no esté taquicárdico, no esté bradicárdico, no esté hipotenso. O sea, que lo tenga más o menos con una clasificación inicial, similar a la inicial o igual. Ese sería mi despertar, el mejor despertar para mi paciente. ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios que debo de tener? Debo manejar el dolor. Es uno de los puntos más álgicos, más importantes que yo voy a manejar en el paciente obeso. Debo manejar el dolor.
Esta anestesia, este manejo del dolor debe ser multimodal, como decíamos hace rato, con ahorro de opioides, con AINES potentes, puede haber infiltraciones locales, debemos disminuir la sedación, poner medicamentos que evitemos náuseas y vómitos, que son unas de las complicaciones más feas que tiene el paciente obeso por todo lo que ya habíamos hablado inicialmente y todas las repercusiones que este paciente podría tener. ¿Qué cuidados debo de tener en la unidad de cuidados posanestésicos? En esta zona, chicos, una vez que el paciente ha salido de quirófano y ha sido trasladado a una zona que es la recuperación o unidad de cuidados posanestésicos, es el lugar donde más se pueden complicar los pacientes. ¿Por qué? Porque ya no están con vigilancia constante, ya no están con monitoreo constante. Entonces, es muy importante, demasiado importante, tener mucho cuidado en este lugar. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo de compromiso respiratorio y ventilatorio. Porque hay mayor riesgo de desaturación e hipoxia. Entonces, yo debo mantener a mi paciente con una mascarilla o una cánula nasal obligado, ¿sí? Debo iniciar la espirometría de incentivo, ayudarle a que empiece a respirar y que esos alvéolos que están atelectásicos normales por la intubación, el sobrepeso que tiene mi paciente y si tiene otra asociación respiratoria, mejore con esta espirometría de incentivo, haciéndole soplar, ¿sí? Puede ser con un globo, puede ser con los aparatos, levantando las bolitas con cada respiración, tanto inspiración como expiración forzada. Debo hacer fisioterapia postoperatoria inmediata, o sea, tratar de ponerlo de lado, de ponerlo sentado, de modificar sus posiciones para mejorar la respiración que el paciente podría tener. El uso del CPAP es muy importante o de cualquier otra forma de ventilación no invasiva. También se han visto cánulas de alto flujo que se pueden ver como respiración, cánulas JET que se llaman, donde vamos a poner por la nariz, pero vamos a darles flujos altos para respiración. Y otra cosa importante que yo debo de tener en cuenta, haciendo equipo con mi cirujano, obviamente, es la tromboprofilaxis. El paciente obeso cuenta con una triada clásica de éstasis venosa. Entonces yo tengo que a la fuerza ponerle una profilaxis trombótica. ¿Y con qué le voy a hacer esta tromboprofilaxis? Esto va a depender del peso del paciente y según los últimos artículos que han salido, mencionan, de acuerdo al peso del paciente, escogemos enoxaparina o dalteparina. Estos dos medicamentos son heparinas de bajo peso molecular. Si el paciente tiene menos de 50 kilos, manejaré enoxaparina a 20 miligramos día o podré utilizar dalteparina a 2.500 unidades día. Si el paciente tiene de 50 a 100 kilos, manejaré 40 miligramos al día de enoxaparina o de dalteparina 5.000 unidades día. Si el paciente alcanza entre 100 y 150, manejaré 40 miligramos cada 12 horas de enoxaparina y 5.000 unidades cada 12 horas de dalteparina. Y si este paciente es un paciente con una obesidad mórbida o ultramórbida, más de 150 kilos, manejaré 60 miligramos de enoxaparina cada 12 horas y de dalteparina 7.500 unidades cada 12 horas. Esto cuando vamos a manejar medicamentos endovenosos o subcutáneos. Sin embargo, si nosotros recordamos un poquito, también tenemos anticoagulantes orales, pero en este capítulo de la obesidad no tienen gran evidencia. Y los anticoagulantes orales como el rivaroxaban y el dabigatran no tienen evidencia clínica importante. Entonces no se están utilizando en pacientes obesos. En vez de ayudar, no produce ningún beneficio. Entonces es mejor colocar una enoxaparina o una dalteparina. ¿Sí? Por último, mi paciente ya va a ser trasladado a su pieza. ¿Qué me importa de este paciente? Saber cómo va a salir. Es importante que yo maneje a mi paciente
y vea qué características tiene. Y para eso hay múltiples clasificaciones. Pero en el paciente obeso se maneja una clasificación muy grande, que es la de White y Sun. Esta clasificación de White y Sun va a manejar diferentes parámetros. Maneja la conciencia, la hemodinamia, la oximetría, la respiración, la actividad, el dolor y las náuseas y vómitos postoperatorios. Y cuando hablamos de conciencia, vamos a darle parámetros o calificaciones, donde la conciencia, por ejemplo, si está despierto, le daré un valor de 2. Si el paciente solamente responde cuando yo lo estimulo, le daré un valor de 1. Y si el paciente no despierta, le daré un valor de 0. En cuanto a la hemodinamia, si la presión arterial está menos del 15% del valor inicial, le daré un valor de 2, que es lo normal. Cuando la presión arterial está en un 30% menos de la inicial, le daré un valor de 1. Y si esta presión está menos del 50% del valor inicial o 50 o menos, le daré un valor de 0. En cuanto a la oximetría, ¿qué es importante? Si el paciente maneja saturación u oximetría mayor a 92 al aire ambiente, le daré un valor de 2, sin oxígeno, al aire ambiente. Si el paciente tiene más de 90, pero con oxígeno, le daré un valor de 1. Si el paciente me mantiene valores de oximetría menor de 90, pero con oxígeno, le daré un valor de 0. En cuanto a la respiración, si el paciente no tiene taquipnea y tiene todos los reflejos de tos, le daré un valor de 2. Si el paciente tiene taquipnea, pero tiene el reflejo de la tos, le daré un valor de 1. Y si el paciente está disneico y no tiene ningún reflejo, no tose, no tiene la capacidad de toser, le daré un valor de 0. En cuanto a la actividad, si se moviliza, mueve las extremidades, un valor de 2. Si mueve levemente, le daré un valor de 1. Y si no se mueve, le daré un valor de 0. También tenemos que tener en cuenta el dolor. Si el paciente está sin dolor, tendrá un valor de 2. Si el paciente tiene un valor moderado o severo, le daré un valor de 1. Y si el paciente tiene un dolor incontrolable, un dolor que no lo aguanta, ¿sí? Un dolor muy fuerte, el paciente tendrá un valor de 0. Y por último, las náuseas y vómitos postoperatorias, que como bien habíamos dicho, es algo muy importante en el paciente obeso. Veremos, si el paciente no tiene nada de náuseas ni vómitos en el momento de salir de quirófano, tendrá un valor de 2. Si tiene náuseas y vómitos aislados, le daré un valor de 1. Y si el vómito y náuseas están constantes y presentes, le daré un valor de 0. Todos estos valores, chicos, es muy importante mantenerlos como una clasificación o una escala de salida de quirófano a la sala. Y tendré que poder mandar a mi paciente cuando esta valoración de White y Sun sea mayor de 12 puntos, tomando en cuenta esa puntuación de la que acabamos de hablar. Arriba de 12 yo podré mandar a mi paciente a su sala. Si tiene menos de 12, no podré mandarlo jamás. Tendré que ver la forma de mejorar todas estas características. O si tiene algún parámetro que me marcó 0, sea hemodinamia, oximetría, respiración, actividad, lo que sea, uno solo que me marque 0, es una contraindicación para que yo pueda mandar a mi paciente a su sala. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de este tema? Los pacientes obesos tienen un conjunto único de cambios fisiológicos y farmacológicos que debemos de saber para evitar complicaciones perioperatorias. Y este conjunto de cambios fisiológicos y farmacológicos no solo afecta al anestesiólogo. El cirujano debe saber muy bien qué problemas podría tener este paciente para hacer un trabajo en equipo con el anestesiólogo. El cuidado del paciente obeso es extremo para la seguridad del mismo. Debo contar siempre con todo mi material, tanto de vía aérea difícil, tanto de
con agujas largas, agujas diferentes, de diferentes tamaños, medicamentos de acciones rápidas, analgésicos, como habíamos dicho, para tratamiento multimodal, etcétera, para darle seguridad a este paciente que tiene alteraciones o comorbilidades. El acto anestésico debe ser planificado meticulosamente, con todos los aspectos que acabo de mencionarlos, tomando en cuenta todo, como un ente total, no por separado. Debemos manejar al paciente con un plan anestésico. Debe haber un plan anestésico. La interacción entre el equipo quirúrgico y anestésico aumenta los resultados exitosos y satisfactorios en el paciente obeso. Definitivamente, esto jamás podemos olvidarnos. Nosotros tenemos que hacer equipo, tanto cirujano, anestesiólogo y todo el equipo que entra al quirófano para poder tener resultados exitosos, evitar complicaciones y evitar complicaciones perioperatorias, mortalidad de mi paciente, ¿sí? Y bueno, y es algo que quiero mostrarles, no sé si estamos todavía a tiempo para mostrarles un video de materiales que nosotros podemos utilizar en pacientes obesos. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, doctora, tenemos tiempo. Ok. Les voy a mostrar un video, es un poquito largo, bueno, no tan largo, pero aquí vamos a ver cómo se maneja un paciente con una obesidad mórbida y que en la actualidad se utiliza mucho los instrumentos supraglóticos, como son los videolaringoscopios, mascarillas laringias, que nos van a ayudar a evitar precisamente los periodos de apneas largos. Vamos a realizar una intubación con el videolaringoscopio, aunque quizás sea algo más incluso que eso, Total Track. Es un aparato que consiste en una mascarilla laringea base con un orificio que permite el paso del tubo orotraqueal para la intubación y una cámara para poder ver el tránsito y poder realizar la intubación. En este caso, la preparación ha sido la colocación del tubo dentro del orificio ya preparado del Total Track, que ya habréis visto en el seminario, y la lubricación de lo que es la parte de la mascarilla laringea. Como se ve, ¿podéis acercar la imagen, por favor? Como veis, consta de una mascarilla, una parte de una mascarilla laringea con el cuerpo que permite el paso de un tubo orotraqueal que inflándolo un poco produce sellado y el efecto de mascarilla laringea, y con la parte de vídeo para que nos permita ver cómo intubamos. Con lo cual, ¿nosotros qué obtenemos? Obtenemos la seguridad de que vamos a colocar al paciente y lo vamos a ventilar, y en caso de no poder intubarlo, siempre tendremos la posibilidad de seguir ventilándolo con la mascarilla laringea. Este es un número 4, hay 3, 4 y 5, me parece que se ha hecho y se ha empezado a hacer ya en el mercado, y además tiene posibilidad de aspirar tanto la cazoleta, es decir, la zona plana de la mascarilla laringea, como la parte más distal de ella. Veréis que esto posteriormente se separa para ir quitando partes. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos con una preoxigenación del paciente, aproximadamente 3 a 5 minutos para conseguir un 100% de saturación de oxígeno, que se ve. La vemos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora hacemos una inducción como si fuéramos a hacer una intubación absolutamente normal. Yo personalmente me encuentro más cómodo haciéndolo desde un poquito de altura, no teniendo la misma disposición que sería normal en una laringoscopia directa. Lo que utilizamos en este caso va a ser fentanés como premedicación, 150 microgramos,
Propofol a 2,5 miligramos por kilo de peso y esmerón a 1,2 por el peso ideal. Decir que este paciente tiene un índice de masa corporal de 39,5, creo que 39,540, y que como factores predisponentes tenía un Malampati de 2 y vamos a ver el resto. ¿Todo bien? Tranquilo, piensa en algo agradable. Respira profundo. Perfecto. Dale 80 a 1,2 por... Casi al final de Propo. 200. Calculamos aproximadamente la intubación a dosis de 1,2 entre 60 a 90 segundos. Es tan rápido como la succinilcolina. A esta dosis, a dosis de 0,6 que se indica en otros momentos, podría ser de unos 120 segundos. Y vamos a probar con el Total Track. Muy bien. La colocación sería como una mascarilla laríngea normal, es decir, con una introducción superior, con una intubación desde arriba, pasando por paladar duro y paladar blando. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a inflar la mascarilla laríngea. Perfecto. Está inflado el tubo previamente para hacer el sellado y ahora conectamos el aparato. Perfecto, gracias. Y le damos a... Gracias. Bueno, si se puede ver esto. ¿Qué más importante sería? Se está ventilando, estamos ventilando al paciente. Muy bien, y ahora vamos a pasar a la intubación. Bueno, allí veis al fondo la glotis. Soltamos exacto, esto. Y lo que hacemos es simplemente progresar el tubo. ¿Se ha visto bien? Una vez dentro del tubo volvemos a comprobar que esté realmente intubado. De nuevo. Estoy muy tenso. Perfecto. ¿Se ve esta parte de aquí? Ha sido deslizar suavemente por donde vemos que está la glotis. Simplemente, bueno, ya está intubado, no es más, no tiene mayor dificultad. Bueno, esa es toda la presentación. Ahora estoy lista para si alguien quiere preguntar o alguna duda, con mucho gusto absorbo las preguntas.
Gracias. Gracias, doctora, por su excelente ponencia. Comentarles a los participantes que ya que está habilitado, vamos a esperar unos 5 minutos a que hagan sus preguntas. ¿Está bien, doctora? Sí, está bien. Las personas mayores de edad sería el mismo abordaje. Perdón, no te escuché. Hay una pregunta en el chat que dice si en las personas mayores de edad sería el mismo abordaje. Ya. Supongo que se refiere a lo del video. Ok. Los videos laringoscopios que utilizamos en la actualidad se utilizan tanto en niños como en adultos. Tenemos videos laringoscopios para pediatría y videos laringoscopios para adulto. Aún así, la persona sea una persona mayor, anciana, lo que más dificulta es la introducción del dispositivo en la boca, porque obviamente las personas mayores, por ejemplo, llevan placas, no tienen dientes, o no tienen la parte de la musculatura facial bien, si no están flácidas, pero el dispositivo es exactamente el mismo. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias por su ponencia. Y creo que no hay más preguntas. Darle las gracias y esperamos en un futuro poder contar con su participación en las diferentes actividades que tengamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Doctora.